Está bien, vamos a continuar entonces. No lo mencionamos la semana pasada, pero quiero comentarlo ahora en el versículo 15:2 de Primera de Corintios 15:2. Dice, cuando hablamos acerca de el Evangelio, pero dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tenemos que notar que aquí que dice sois salvos, ¿a qué se refiere cuando veamos o cuando vemos que Pablo escribe acerca de salvación, ¿verdad? Como en todo tema relevante o toda doctrina tiene que estar sustentada o también analizada con base en el contexto, a quién les está escribiendo, ¿verdad? ¿Qué versículos o qué temas hay alrededor de esa frase, antes y después, o el tema del libro? Porque cuando se habla de salvación, no necesariamente tiene que estar hablando de la salvación del alma. La salvación no solamente es la salvación del alma, cuando habla de salvación, pero también la salvación es, no sé si es un proceso, pues, o etapas, o involucra varias cosas, ¿verdad? Hemos hablado que la obra de Jesucristo, que menciona ahí en el versículo 3 y 4, el Evangelio, que se cumple conforme a las Escrituras, es esa obra de salvación o de redención o de rescate de, de Dios, la acción de Dios para rescatarnos del presente siglo malo, eh, pasarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Para darnos vida espiritual. Todos estos términos que hemos mencionado tienen que ver con la salvación. Esa salvación no es exclusivamente la salvación del alma. Hablamos de que Dios nos salva de la paga del pecado, ¿verdad? La paga eterna del pecado, ese es el principio. Cuando nacemos de nuevo, cuando creemos el Evangelio, nos hemos dado cuenta que estamos perdidos eternamente y creemos en Jesucristo como el pago, como nuestro Salvador. Entonces somos en ese momento salvos, nacemos de nuevo, pero somos salvos de la paga del pecado, que es la muerte eterna, ¿verdad? Ustedes seguramente conocen y están pensando en textos que ya hemos revisado que hablan acerca de este tema, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Eh, y el otro término o el otro aspecto de la salvación, después de que hemos sido nacimos de nuevo y somos salvos de la paga del pecado, mientras estamos en este mundo, somos parte de la iglesia, y como en el caso de Corinto, o los hermanos en Corinto, eh, ellos, como parte de la predicación de Pablo, se les enseñó la salvación del poder del pecado. Somos salvos del poder del pecado. Eso lo hemos visto también en el libro de Romanos, habiendo sido esclavos del pecado, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, somos salvos o librados del poder del pecado. Y también lo vamos a ver en el estudio de Gálatas que estamos llevando los domingos. Y
se nos exhorta a no regresar a la esclavitud, no regresar a la esclavitud del pecado, ¿sí? Sino vivir en esa libertad. Entonces, ese es como el segundo aspecto de la obra del Evangelio en nosotros, ¿no? Somos salvos de la paga del pecado, de la muerte eterna, separación eterna de Dios, pero también mientras estamos aquí, y parte del proceso de santificación es de que somos salvos del poder del pecado. Hemos sido salvos del poder del pecado. Y ahí debemos de vivir, es como recordarlo, considerarlo, tomarlo como un hecho y descansar en esa verdad, que ya no somos esclavos del pecado. Y el tercer aspecto, cuando Jesucristo venga por nosotros y este cuerpo sea transformado, entonces seremos salvos de la presencia del pecado para siempre, ¿verdad? Entonces, en esta etapa o en este periodo que está viviendo la iglesia de Corinto y en el cual vivimos nosotros, cuando Pablo se refiere en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo ya había confirmado al inicio de la carta, si se acuerdan, que estaba escribiendo a la iglesia de Dios. Está confirmando que estos creyentes o estas personas habían escuchado el Evangelio y creído para vida eterna. Entonces no está cuestionando el tema de su salvación, como diciendo, bueno, si siguen pecando o si su conducta no es agradable, van a perder la salvación o está en duda su salvación. No está diciendo eso Pablo al mencionar la palabra sois salvos, ¿verdad? Pero a creyentes que ya han sido salvos del poder del pecado, perdón, de la paga del pecado y en hecho y en posición del poder del pecado, ahí debemos vivir. Esa es la exhortación de Pablo, que seamos salvos, vivamos en esa salvación o en esa liberación del poder del pecado, ¿verdad? ¿Aquí tienen alguna duda o comentario de esto? ¿Alguien? ¿Nadie? Si quieren anotarlo, entonces, si están tomando notas o señalarlo por ahí, el tema de la salvación tiene estos aspectos. La salvación de la paga del pecado, cuando nacemos de nuevo, la salvación del poder del pecado, y ahí debemos de descansar. Y eventualmente cuando el Señor venga por nosotros seremos salvos de la presencia del pecado para siempre. Sí, Vic, no se oye. Estaba viendo que, o sea, es que, bueno, algún día voy a aprender griego, pero en el original no viene la palabra sois, pero supongo que es la forma de conjugarlo, ¿no? Viene, ahí sí tienen una, ¿cómo se llama? Eh, no es concordancia, sino donde vienen los en griego. El griego español. Ajá, dice, o sea, viene que predicado, y luego dice salvos, soseste, o sea, viene que ser predicado, luego salvos. Pero sí, o sea, no sé si la conjugación, a ver, ahorita veo otra versión, a ver qué dice. A ver, déjame ver otra vez. Pero a lo mejor dice igual, ¿verdad? Nada más, bueno, nada más era eso, que no decía que no viene el sois. No sé cómo puede estar conjugado, pues. A veces,
En Reina Valera viene así la versión diferente, ¿no? Acá en Nueva Biblia de las Américas, tocayo, viene por el cual también son salvos, que pues viene siendo lo mismo, nomás con traducción al castellano. Y se supone que viene con la, o sea, con toda la traducción en griego, del griego, pues, Sí, pero no sé si a eso te refieres. sí, sí, pero no va a ser un comentario de eso, pues. Ok, gracias. Entonces, lo que Pablo, si están de acuerdo y lo vemos bien, no está poniendo en duda si son salvos de la paga del pecado, si han nacido de nuevo, sino habiendo nacido de nuevo, estos hermanos y hermanas están teniendo una serie de problemas que emanan de la carne y de la incredulidad, y no están viviendo en la libertad de la salvación del poder del pecado, ¿verdad? Están regresando a querer ser dominados eh, por el pecado. Entonces, de esa salvación del poder del pecado está refiriéndose. Bueno, y el otro tema que viene enseguida y que también hemos comentado. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Dijo algo? ¿No? Ok. Es que la importancia de los testigos, ¿verdad? Ya lo mencionamos también, el método legal para verificar que un evento histórico es verdadero, que no es inventado, que no es, ¿cómo se llama? Que no es, que no es mentira, sino que está sustentado en que dos o tres personas lo estén verificando y lo hayan visto, oído, tocado y ahora estén presentes compartiendo verbalmente su testimonio. Entonces, en el versículo 5, 15:5, ¿alguien lo quiere leer? Al 8, 15 del 5 al 8. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ajá, gracias. Todo esto, este relato lo estudiamos también cuando vimos Lucas, ¿verdad? Y Lucas entendemos y vemos que él investigó diligentemente las cosas por orden desde su origen y escribió su libro o su carta. Él preguntó a los testigos acerca de la resurrección. Este, y entonces esta resurrección, como les decía, no es algo que una persona haya dicho, ¿verdad? Como si las mujeres o María o Pedro o Juan de pronto ellos solos o uno de ellos solos llegó a la tumba estaba vacía, eh, regresó corriendo y le dijo a los demás, no está el Señor resucitó, ¿verdad? Y ¿dónde está? Pues ya ascendió, ¿verdad? Ya no está, ya se fue. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo esto y esto y esto y esto. ¿Y tú lo viste? Sí, sí lo vi. ¿Y quién más estuvo ahí? No, pues nadie más, solamente yo, ¿verdad? Ese tipo de testimonio único, ¿verdad? No, simplemente no es válido. Eh, no se puede aceptar el testimonio de una persona y mucho menos en este tipo de temas o de eventos
relevantes, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo no estaba en la tumba, y se dice que está resucitado, pero nadie lo vio, ¿verdad? No se podría tomar como verdadero. Entonces, la importancia de los testigos es para verificar y tener evidencias irrefutables, generación tras generación. Ahora que Pablo está escribiendo a los Corintios, dijimos que era por el año, ¿qué era? 60, 54, por ahí del 54. Han pasado más de 20 años de la muerte, resurrección de Jesucristo, y aún Pablo dice, de entre todos esos personas, hermanos, a los que el Señor Jesucristo se les presentó resucitado, después de 20 años, han dado su testimonio. Dice, muchos ya duermen, otros viven, ¿sí? Y esos testigos, 500 o más, ya compartieron su testimonio a cientos o a miles de personas más que escucharon de las personas que vieron al Señor Jesucristo. Entonces han confirmado en esa cadena de 500 a cuántos se los pudieron decir o compartir o escribir la verdad de que Jesucristo se presentó vivo, resucitado, ¿verdad? Hay algunos versículos que me gustaría que los leyéramos. Alguien puede leer, por ejemplo, Deuteronomio 17:6. Si alguien lo ve, Deuteronomio 17:6. Aquí lo tengo. Adelante, Martín. Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ajá, está refiriéndose justamente a alguien que ha cometido algún crimen, injusticia, y menciona la frase, no morirá por el dicho de un solo testigo, ¿verdad? ¿Qué piensan de esto? ¿Por qué no? Rafa, Sí, pues obviamente si alguien que se siente agredido va a hablar de esta persona, puede haber situaciones subjetivas que para él o simplemente por venganza o desquite, pues quiera inculparlo de algo, y pues obviamente la percepción de aquel que es agredido o que se siente agredido, porque a veces ni siquiera es agredido, pero él se siente agredido, pues él puede dar su versión, y si no hay alguien más con un criterio objetivo, pues puede estar totalmente direccionado a una forma muy personal de ver las cosas, y esto pues puede dar como resultado una mala decisión. Entonces, por eso el hecho de que por lo menos haya otra persona que al menos verifique que efectivamente sucedió lo que dice que había sucedido. Ya hablé como sí. abogado, ¿verdad? Como abogado no se me entiende. Sí, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Es correcto lo que dice Víctor? Hay un programa una vez un estudio así de lo que una persona percibe cuando está cuando alguien a Rafa, se está alguien escuchando cortado, no sé si nada más de aquí. A ver. Ahí se escucha mejor. Sí, No sé si fue la ahí ya se conexión. escuchó, Rafa. Sí. Entonces, en este programa
que era como un estudio con todo propósito de la conclusión era de que cuando una persona acusa a alguien de que me robó mi bolsa o hizo esto y esto o entró y robó, realmente a veces las cosas pasan tan rápido que no nos fijamos en los detalles o en las características o en los colores de la ropa que trae y podemos mal identificar a una persona que estamos acusando. Y ahí, como está todo grabado en este programa, le decían, pero ¿qué color de ropa tenía? No, pues tenía un suéter verde y tenía lentes, sí, y estaba así, 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 y describía a la persona que le había robado o ofendido. Y le ponían las cámaras y le dice, mira, no, no es así como dijiste, es así, 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 tiene otro color de ropa, etcétera, ¿no? Realmente la percepción, no sé cómo decirlo, pero podemos decir que vimos algo que no vimos, ¿verdad? Alguien puede tener alguna alucinación, puede estar, ¿cómo se llama? Padeciendo alguna enfermedad como esquizofrenia y decir que vio algo, que alguien le está siguiendo y decir que eso es verdad. Y sin embargo, puede ser completamente falso o inventado o en la mente o equivocada la información. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos que era relevante y siempre menciona esto de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Conste toda palabra. Hay otro versículo que es Hebreos 10:28, si alguien lo quiere leer. Hebreos 10:28. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor. Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Ajá. ¿Se acuerdan que cuando Jesús resucitó, pagaron a falsos testigos para que vinieran a decir que los discípulos lo habían robado? Eso es grave, pues, eso es grave. No solamente recibieron dinero, sino dieron un testimonio falso. Y la Biblia habla también respecto a eso, no dar falso testimonio, no prestarse a confirmar o a hablar de que algún evento fue verdadero cuando no lo es y que mi testimonio sea comprado, ¿verdad? Y hablar mentira al respecto. Hay otros versículos más, yo creo que vale la pena revisarlos. El otro es Mateo 18:16, si alguien lo lee. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ajá, gracias, Héctor. Esto es en referencia justo a algún pleito, inconveniente, algún problema entre 2 personas, ¿verdad? Que se acusan, que no se perdonan, que dicen cosas. Entonces, ok, traemos a 2 o 3 testigos para que ellos escuchen, vean y reboten, digamos, versiones, ¿verdad? Que crucen información y crucen versiones de lo que están escuchando, de lo que están viendo. Y uno más, ya en el Nuevo Testamento, que aplica a la vida de la iglesia, está en 1 Timoteo 5:19. 1 Timoteo 5:19. ¿Alguien lo lee?
Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Gracias, Vic. ¿Por qué creen que hable de esto, de los ancianos en la iglesia también, como que los protege, ¿qué piensan de esto? ¿Por qué Pablo hace referencia a ese sistema, método, verificación de 2 o 3 para aplicarlo a los ancianos en la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Algún pensamiento? Hemos comentado que Dios diseñó la iglesia como un cuerpo y el liderazgo para cuidar al cuerpo por medio de ancianos, ¿verdad? Personas con ciertas calificaciones o características que cuidan bien su casa, que son maduros, que conocen la palabra de Dios, que son aptos para enseñar, que tienen ciertas cualidades de carácter para que cuiden la iglesia, mayormente de falsa doctrina o de cosas que pueden dañar la vida interna de la iglesia. Y Pablo protege, digamos, la autoridad de estos ancianos. Pablo sabe que Satanás puede dañar una iglesia cuando daña la reputación de los ancianos. Me da mucha risa, pero no sé por qué en estos días ustedes se acuerdan de esa canción de hace muchos años que luego un cantante popular la volvió a hacer famosa, que es Si te vienen a decir cositas malas de mí. ¿Se acuerdan de eso? Diles que yo no fui. Esa la cantaba Pedro Infante, alguien de esos, ¿no? No me acuerdo quién. Sí, ¿no? ¿No se acuerdan? Sí, la cantaba Pedro Me dio Infante en mucha una risa película cuando... de A Toda Máquina y después Pedrito Fernández la Sí. revivió. Ándale, de eso me estaba riendo la otra vez porque cómo se hizo tan famosa nuevamente, ¿no? Desde aquella ocasión. Digo, yo no me acuerdo cuando la cantó, pero sí me acuerdo de las películas. con qué facilidad hay personas que quieren defender su reputación, evidentemente diciendo que no creas, ¿no? Pero como que defendiendo su reputación, pero sabiendo que no es correcto, nada más diciendo que no creas lo que te dicen de mí, ¿no? Entonces, si llega a haber alguna acusación, en este caso, contra algún anciano en la iglesia, no basta decir, es el anciano, pues, ¿verdad? Ahora se les da protección, no sé, de otro tipo, es el ungido de Dios y no hay que tocar al ungido y todo lo que diga es verdadero, ¿verdad? Pero ese es el otro extremo. Pero si hay alguna acusación de algún tema en particular contra un anciano, ¿verdad? Basta con 2 o 3 testigos que lo avalan, que lo escucharon, que lo han visto, ¿verdad? Justamente para remover a esa persona o para entrar en un proceso de disciplina o de corrección, lo que sea, ¿verdad? No basta decir yo no fui, o es el pastor, o es el ungido, o es el líder, lo que sea, ¿no? Entonces Pablo pone una protección, digamos, de alguna manera,
pero igual si hay 2 o 3 testigos, aunque sea un anciano, ¿verdad? No está libre de acusación, es decir, si hay 2 o 3 testigos que verifican lo que él dijo es incorrecto, lo que hizo es incorrecto, ¿verdad? Es necesario removerlo, o disciplinarlo, corregirlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿algún otro comentario al respecto de este tema? Cuando hablamos entonces de testimonios, acá en el capítulo 15 de Corintios, no solamente se le apareció a Cefas, que es Pedro, pero también a los 12, ¿sí? En 2 ocasiones por lo menos, yo creo que más, porque estuvo con ellos durante 40 días. Los 12 apóstoles pudieron haber estado coludidos, ¿verdad? Estando de acuerdo entre ellos para decir que Jesucristo había resucitado. Si ellos hubiesen robado el cuerpo, ¿verdad? Y con una intención equivocada, decir, robamos cuerpo, ¿verdad? Entonces, no era suficiente que apareciera Cefas, pero luego dice en el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, ¿verdad? Pablo dando a entender que si aún el día de hoy se duda acerca de la resurrección como un evento histórico, que Jesucristo se apareció vivo y después ascendió también delante de muchas personas, hoy pueden ir a buscarlos y preguntarles para que den su testimonio. Y evidentemente, siendo más de 2 o 3 testigos, es abrumador y hay evidencia extraordinaria y no deja dudas a confusión o a testimonios falsos de que Jesucristo resucitó. Luego el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, también esto lo menciona en Gálatas. Jacobo es el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto es interesante que Pablo se cuenta, digamos, como valientemente, o sea, valientemente se cuenta entre los apóstoles, ¿verdad? Pero no equivocadamente. Dice sí como un abortivo, porque fue posterior a su ascensión, pero Jesucristo se le reveló y se apareció a Pablo y le dio un mensaje, ¿verdad? Y le envió a predicarlo a los gentiles. Entonces Pablo valientemente no se hace menos que los apóstoles, que los 11, pero sí pone esa reserva de sencillez o de humildad o de que fue posterior, dice como un abortivo me apareció a mí. Luego dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Aquí tienen algún comentario, observación, preguntas? ¿Algo que quieran dar o preguntar? Nada, todo claro. Y aquí, Víctor, ¿hoy vas a comentar algo? Sí, regresando nada más un poquito a lo que a 1 Timoteo, donde dice que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí realmente lo que está haciendo es simplemente reforzar
y como tú bien comentas, hacer como aseverar algo, porque no es diferente lo que suceda con un anciano que lo que suceda con cualquier otra persona, porque la ley hablaba de que ante cualquier acusación que tenía que hacerse con 2 o 3 testigos, y aquí te dice, como diciendo, pues con un anciano, pues aún más todavía, por lo que comentas que pues una iglesia puede verse afectada por un mal comentario o algún comentario o algún ataque contra alguno de los líderes. Por supuesto que puede haber situaciones complicadas. Y esto yo creo que debería de llevarse en la vida pues de creyente y de no creyente, porque esto sería buenísimo también llevarlo a cabo en algún no creyente, pero bueno, hablando específicamente de creyentes, yo por ejemplo hay muchas cosas con ciertas personas que de plano yo ya no las hablo solo, pues porque pues entre diferencias de criterios, entre apasionamientos, entre diversas cosas, pues siempre es la versión de uno contra el otro, o la percepción de uno contra la del otro, o la sensibilidad de uno contra la del otro. Entonces, hasta sano es el llevar a cabo este tipo pues de consejos en este caso o de aplicaciones, porque efectivamente, si no hay un tercero o más personas que puedan estar siendo testigos, para empezar, ni siquiera se va a llegar a un acuerdo en la mayoría de las veces, y cada uno piensa tener la razón cuando a lo mejor se está pensando de manera subjetiva y no de manera objetiva. Yo creo que esto aquí lo está poniendo para proteger adicional al anciano o líder, pero pues es simplemente dar una aplicación más de lo que en su momento se tenía que hacer para algún arreglo de conflictos o para alguna acusación seria de alguna otra persona, ¿verdad? Sí, la iglesia puede ser dañada por un rumor o un chisme o un malentendido, acusando a los ancianos o a una, y tiene que pasar por ese proceso, y si no hay esos testigos que avalen lo que se dice, Pablo es claro y le dice a Timoteo, no aceptes esa acusación si no hay personas que lo verifiquen y que den su testimonio de que es correcto, ¿no? Porque puede dañar la vida de la iglesia en ese sentido, como responsables o como cuidadores de la iglesia. No vamos, les decía que ya en Gálatas, Pablo retoma este asunto. De hecho, están como que conectadas en varios sentidos la carta a Corintios y Gálatas, porque Pablo también habla de eso, de cómo el Señor lo llamó para predicar el Evangelio. Y aquí dice que no es digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Este domingo, en la sección que nos toca, el siguiente domingo de Pablo en el judaísmo, lo menciona en el capítulo 1, 2, de ahí de Gálatas, cómo era su conducta en el judaísmo, que era celoso de las tradiciones de sus padres y persiguió a los creyentes hasta el momento de su conversión. Y en el versículo 10, Pablo destaca justamente que a pesar de su reputación o su historia como perseguidor de la iglesia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Piensen en la conexión que hay entre la gracia de Dios
Pablo se presenta como un caso un tanto extremo a lo mejor, ¿verdad? De ser perseguidor de la iglesia, llevándolos a la muerte, a la cárcel, celoso de las tradiciones, en el entendido para él en su mente de que Jesucristo era un falso mensaje, ¿verdad? Lo predicado por los apóstoles, en el entendido como judío, es un camino equivocado, ¿verdad? Y ese celo de cuidar las tradiciones del judaísmo lo llevó a perseguir a los cristianos. De hecho, me llama la atención que no dice perseguía a los cristianos, sino dice perseguía a la iglesia de Dios. Y es el caso extremo de saber que persiguió a la iglesia por la cual Jesucristo murió, y ahora el extremo de una vida transformada, ¿verdad? De dar su vida por ese mensaje que antes persiguió, ¿verdad? Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, ¿cómo conectamos este testimonio de una persona que ha sido transformada de extremo a extremo? ¿Cómo conectamos la gracia de Dios y la resurrección? ¿Qué tiene que ver la gracia de Dios con la resurrección? ¿Algún pensamiento? ¿Será relevante? ¿Tiene alguna relación la gracia con la resurrección? ¿Alguna idea? Y o sea, justamente esa es la gracia, así es como he llegado a entender la gracia, pues es eh, la posición que tenemos en Cristo o el cambio que recibimos de estar muertos en nuestros delitos y pecados en Adán y ser sacados de Adán y puestos en Cristo y haber sido el viejo hombre, haber sido crucificado juntamente con Cristo, haber sido sepultado y resucitado juntamente con Él y sentado en lugares celestiales. Eso es justamente la gracia que por la misericordia de Dios y por su amor nos da ese regalo gratis de tenernos en posición en Él y estar sentados a la diestra del Padre, y eso pues fue gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es mi idea. Sí, sí, gracias, Vic. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Cómo conectamos o qué tiene que ver la resurrección de Jesucristo con la gracia que dice Pablo de una vida transformada o el efecto en su propia vida? Creo que son ¿Algún otro pensamiento? los siguientes versículos hablan de eso, ¿no, Rafa? Del 13 en adelante. Sí, justamente allá es el punto, porque esta vida resucitada del Señor Jesucristo, o la resurrección de Jesucristo, es lo que nos vivifica, ¿sí? Y eso lo explica más adelante. Estábamos muertos en pecado, quizá en ignorancia de muchas cosas, ¿verdad? Pablo actuando celosamente en ignorancia, persiguiendo a la iglesia de Dios por la cual Jesús murió, pero
la vida resucitada de Jesucristo no solamente tuvo un encuentro con Pablo, sí, no solamente fue un encuentro de una ocasión, quiero decir, donde fue su conversión, el mensaje, pero ahora esa vida resucitada de Jesucristo es la vida en Pablo, es lo que vivifica a Pablo y le da la gracia, el poder para, en este caso, para su ministerio, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo predica o escribe constantemente en sus cartas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Habla del postrer Adán. Somos vivificados en Cristo, ¿verdad? Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo, este es el punto, hace toda la diferencia en la vida de una persona, ¿sí? Por supuesto, el mensaje completo del Evangelio es extenso, digamos que es una historia completa, ¿verdad? Que hemos dicho desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido inmolado, asignado y gracia nos había dado, pero concretamente es Jesucristo, el Cordero de Dios sin pecado, dio su vida como pago por nuestros pecados, derramó su sangre para pagar nuestros pecados, fue sepultado, y si ahí terminara la historia en ser sepultado, sería un mensaje incompleto, y de ahí la relevancia de la resurrección, ¿verdad? Y Pablo en los siguientes versículos hace mención de eso, que los corintios, digamos que no están gozando o no están viendo el impacto de la vida resucitada de Jesucristo en ellos, ¿sí? Como que están los corintios atorados a medio mensaje, ¿sí? Sí, Jesucristo murió por mí, me perdonó mis pecados y ahí se quedaron, ¿sí? No es que no lo supieran, sino no lo estaban considerando o se les había olvidado el tema de la resurrección y la importancia de la resurrección. Por eso conecto la resurrección del Señor Jesucristo con la gracia. La gracia en este caso de Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, porque lo dado por Dios que nos capacita para vivir en libertad del pecado es por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo nos vivifica, nos da vida espiritual que nosotros no podemos producir, ¿sí? Y vean el versículo 11 y 12, y aquí está la clave. En el 12 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, ¿sí? Se refiere a unos ellos, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo de pronto habla de falsos maestros o personas que predican un evangelio diferente. Posiblemente aquí se refiere a estos falsos maestros que estaban enseñando incorrectamente en la iglesia de Corinto o influyendo en la iglesia de Corinto. Pero vean el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahí está el problema, ahí está la clave del problema en la vida espiritual de los corintios. A muchos de los corintios, o por lo menos dice algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos.
Y entonces viene el argumento diciendo, bueno, si general, digamos, entonces con base en ese argumento o en esa premisa, por lo tanto, Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, sí, eso, eh, eh, son la nueva vida ¿Puedes en Otra vez se repetir? está Cristo. escuchando mal, Rafa. ¿Se escucha mal? Yo creo que está ya acabándose aquí la señal. Está mal la señal. Si puedes repetir la idea, por favor, porque se cortó casi toda. A ver, mira, comentando que en el versículo 12, Pablo pone en evidencia que algunos de los corintios no creen en la resurrección de los muertos. Tampoco creen en los muertos. Y en paréntesis, a pesar de todas las evidencias de estas personas a los que apareció. Sí, los corintios, o parece que había como una, ellos no creían que esto hubiese resucitado, ¿verdad? Y por tanto, resucitó. No, se está cortando, Rafa. Rafa, no se oye no se entiende. Yo creo que trae problemas, ¿verdad, tocayo? Ahí con el módem o algo, la señal ahí, porque ya se cortó completo, ¿no? Ahí me escuchan, ya me pasé a datos, a ver si para terminar se escucha bien. Sí, si puede repetir, o sea, de que había entre los corintios personas que probablemente que no creían que había resurrección, pues, y por ahí nos quedamos. Sí, Pablo les dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? A pesar de las evidencias de los testigos, había alguna enseñanza que afectaba la vida de los corintios o de la iglesia. Y dicen, algunos no creen en la resurrección de los muertos en general. Y si no creen, entonces tampoco Jesucristo resucitó. Y si no creen que Jesucristo resucitó, su fe es vacía. ¿Sí? No están teniendo el fundamento para una vida transformada como la de Pablo, que Dios le dio gracia de ser perseguidor a ser predicador, un extremo de la gracia de Dios en él. Los corintios, por no tener el fundamento o desechar un fundamento como la resurrección, su fe o su vida no es vivificada. ¿Sí? No pueden gozar de la gracia de Dios en ellos porque no creen que Jesucristo vive para vivificarlos. Esa es la idea, ese es el argumento. ¿Qué piensan? ¿Algún pensamiento? Yo creo que este versículo 12 es un versículo clave al que Pablo está apuntando, porque creen en la cruz, creen en la muerte de Jesucristo por sus pecados, pero no están creyendo que resucitó de los muertos. Y ahí se quedan atorados en la vida del yo, en la vida dominada por la carne, y no una vida vivificada. ¿Algún pensamiento o preguntas?
Nadie. Yo creo que aquí podríamos detenernos entonces para continuar la próxima semana, Vic. Sí, si no quiere alguien agregar algo más, podemos parar aquí. Rafa, una pregunta ahí nada más con esto. ¿Habrá tenido que ver algo este tema de algún grupo de los corintios con algo de influencia de la secta de los saduceos? Ya ves que ellos se diferenciaban de los fariseos en que no creían en la resurrección. ¿Tendrá que ver algo de influencia de ellos o habrá sido, digo, ya es a lo mejor una opinión que tú que nos quieres dar, o habrá sido simple y sencillamente por la dificultad de creer que alguien puede resucitar, ¿no? Porque una cosa es haber sido testigo y otra cosa es que te diga un testigo, ¿verdad? Porque puede haber gente, pues, dura de entendimiento que a pesar de que te digan 500 que lo vieron, pues que digas, ahora sí hasta no ver, no creer, ¿verdad? No sé por qué haya podido ser originado este pensamiento. No sé si de no sé si de los saduceos, porque no hay indicación de que la secta de los saduceos haya alcanzado esas regiones como Corinto. Entonces no sé si la influencia haya llegado hasta allá. Pero lo que sí veo, por ejemplo, cuando Pablo predicó en Atenas, que era una ciudad más cercana o muy cercana y influyente en la región cercana a Corinto. Cuando Pablo predicó ahí en el capítulo 17 en Atenas, cuando les habla de la resurrección, dice que ahí, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decimos, ya te veremos acerca de esto otra vez. Entonces, al parecer, entre los gentiles, atenienses, idólatras, teniendo muchos dioses, el tema de la resurrección era simplemente una fantasía o una burla, fue causa de burla. Entonces creo que por ahí estaba el pensamiento de los corintios, ¿no? Sí, Vic. Sí, yo creo, Tocayo, y bueno, a todos que es parte de la naturaleza del hombre natural, pues rechazar la incredulidad es el problema, pues. Entonces, desde Génesis 3, que podemos hacer juicios de evaluar el bien y el mal y tener nuestra propia opinión, elegimos rechazar a Dios o ya es algo natural y lo vivimos todavía ahora, pues hay gente, personas que queremos compartirles y hay gente que sí escucha y hay otros que dicen, no, yo creo que no creo que haya resucitado, no creo que, porque ya están emitiendo un juicio pues entre el bien y el mal, ¿no? Y eso pues, lo traemos dentro de el ADN, ¿no? En nuestra naturaleza. Sí, es algo tan extraordinario que pudieras entrar para muchos dentro de lo fantasioso, de lo imposible, pero justamente sobre ese fundamento de la resurrección es que somos vivificados o como parte de la resurrección, como parte del mensaje completo, es lo que nos impacta como parte de la gracia de Dios en nosotros. Bueno, aquí terminamos entonces. Gracias, Vic. Gracias a todos.